Estamos juntos celebrando el Día de las Madres y qué mejor reflexión que tratar acerca de una mujer que fue un ejemplo de madre. Esta mujer, la biografía de esta mujer se encuentra relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Pero nosotros vamos a leer a partir del versículo 17. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias en primero de Samuel, capítulo 1, versículos 17 al 28. Dice el texto bíblico: Elí respondió y dijo: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que hemos venido a rendirte este culto, a exaltar tu nombre, Señor, reconocer tu grandeza, reconocer que tú eres la persona más importante en este lugar, y no solamente en este lugar, sino que tú reinas el universo, tú reinas sobre todas las cosas, tú eres soberano, tú eres nuestro Dios, y tú eres más importante en todo el mundo. Queremos, Señor, pedirte que puedas, a través de tu Espíritu Santo, guiarnos en el estudio de esta palabra. Señor, prepara nuestras mentes, danos quietud, paz, y que lo que se predique aquí, Señor, sea lo que venga de tu propio corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos saber lo que tienes para decirnos, y queremos que este mensaje pueda realmente caer en una tierra fértil y produzca fruto al 100%. Ayúdanos, Señor, guíanos en este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, una de las mamás de la Biblia que nos dejó una gran lección fue Ana. Ella fue ese tipo de mujeres que entiende que los hijos no son suyos, que los hijos pertenecen a Dios. Se dedican menos de 2 capítulos a la biografía de esta mujer. Sin embargo, el impacto que ella tuvo, muchas gracias, el impacto que tuvo sobre el bienestar espiritual de Israel fue realmente extraordinario. El periodo de los jueces, como nosotros sabemos, estuvo marcado por una etapa sombría. Hubo una espiral de anarquía, de rebelión. Incluso el sacerdocio estaba en decadencia, y a pesar de que el panorama era bastante desolador, era desalentador, la carga de una mujer o el anhelo de esta mujer por un hijo varón realmente puso en marcha una serie de acontecimientos que finalmente terminaron en convertir a Israel en una potencia militar en tiempos de David y alcanzar la edad dorada en tiempos de Salomón. Todo gracias a este anhelo de esta mujer llamada Ana. La historia de esta mujer arranca ya desde el versículo 1. Allí se relata la genealogía de su esposo. Nos dice que hubo un varón en Remataim de Sofil, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana es el esposo de Ana. Y aquí nos da una genealogía, nos relata quién fue su papá, quién fue su abuelo, hasta su tatarabuelo. La genealogía es importante en la Biblia porque nos habla de quién es la persona. Nos revela de dónde viene esa persona, cuál es su linaje. Y cuando nosotros encontramos que
en la Biblia se refiere al linaje de alguien es porque es una persona importante, es una persona acomodada, una persona respetable. Entonces el Cana era una persona reconocida. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, todo un capítulo se le dedica a la genealogía de Jesucristo, porque es una persona importante. Bueno, aquí el Cana podemos entonces asumir que era una persona importante, y si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6, vamos a encontrar que aparece allí el nombre del Cana y también de Samuel como descendientes de la tribu de Leví. Por lo tanto, venían de la clase sacerdotal. Ellos eran sacerdotes, o sea que tanto el Cana como su hijo Samuel realmente corría por su sangre, ¿verdad?, vena sacerdotal. Ellos eran sacerdotes. Ahora, en el versículo 2 nos dice que este hombre tenía 2 mujeres. Aquí ya comenzó complicado su sacerdocio, ¿verdad? Tenía a 2 mujeres. Una era justamente la protagonista de nuestra historia, Ana, y la otra se llamaba Penina. De manera que nosotros al arrancar aquí podemos ver que la historia de Ana no fue color de rosa, no fue una historia, digamos, con un tinte romántico ni demasiado lindo. Al contrario, fue una historia llena de frustraciones, llena de tristeza. Su esposo, el Cana, como tenía otra esposa que era su rival, competía constantemente con ella por el amor de su esposo. La bigamia, hermanos amados, en aquella época estaba aceptada. De hecho, la bigamia fue introducida por Lamec, un descendiente de Caín. Eso se registra en Génesis capítulo 4, versículo 19. Y obviamente eso no estaba dentro de los planes de Dios. Eso fue debido a la corrupción del corazón del hombre. Cuando al Señor, a Jesucristo, le preguntaron acerca de esa costumbre, Él dijo que eso se les fue concedido a los hombres por la dureza de su corazón. Eso fue una distorsión del diseño original de Dios. De manera que podemos ver también cómo la corriente del mundo, ¿verdad?, muy pronto puede ser abrazada también por la familia de Dios, por el pueblo de Dios, si no es controlado, si a tiempo no es repelido. En este caso, la bigamia estaba ya siendo practicada dentro del pueblo de Dios. O sea, en el sacerdocio, dentro de la tribu de Leví, había un hombre, un sacerdote que tenía 2 esposas. Y vemos cómo tenemos que cuidarnos entonces de estas raras ideas que muchas veces van en contra de las Escrituras, porque esto que se convierte, que comienza a entrar, después se convierte en costumbre y fácilmente el pueblo de Dios lo acepta. Aquí vemos que el Cana tenía 2 esposas, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que por la dureza del corazón del hombre esto fue permitido, pero al principio no fue así. Al principio el Señor creó el matrimonio para que fuese compartido por un hombre y una mujer, ¿verdad? No un hombre y 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Fue un hombre y una mujer, no un hombre y otro hombre, porque ahora hay que aclarar hasta eso, ¿verdad? No, Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban, ¿verdad? Y no una mujer con una mujer tampoco. Eso va también en contra del diseño original de Dios. Sin embargo, vemos cómo ya se fue distorsionando muy pronto los principios, digamos, del matrimonio que Dios había establecido. Y aquí vemos a un hombre, un sacerdote, que tenía a 2 esposas. Una de ellas tenía muchos hijos. Penina era una mujer con un vientre fructífero. El Señor la había bendecido en esa área. Entonces, a pesar de que cultural y socialmente en esta época estaba permitida la bigamia, obviamente sabemos que no era parte del plan de Dios. Y este hombre, reiteramos, Penina era la mujer que tenía muchos hijos, y Ana nos dice que era estéril. Ana no tenía hijos. O sea, se sumó al número de tantas mujeres que sufrían o padecían de esterilidad. Ana obviamente se sentía probablemente rechazada por la sociedad, porque en ese contexto, en el contexto israelita de aquella época, hermanos amados, no tener hijos era como una maldición de Dios, era no haber recibido el favor de Dios. Entonces, Ana seguramente se sentía abrumada por esa circunstancia, sola, triste, abandonada y rechazada no solamente por los hombres, sino incluso por Dios, porque no podía concebir hijos. Hoy en día es difícil entender lo que aquellas mujeres sufrían por aquella época. Para nosotros es un poco más complicado. Una de las cosas maravillosas de la venida de nuestro Señor Jesucristo es que no solamente vino a salvarnos del pecado, a librarnos de la esclavitud del pecado, sino que también vino a darle
o a devolverle a la mujer el valor que el pecado le había arrebatado. Y lo hizo naciendo de una mujer. El instrumento que Dios escogió para que viniera el Mesías fue una mujer. Y eso le devolvió valor, ¿verdad? Le da una dignidad infinita a la mujer. Obviamente, en aquella época la mujer era considerada incluso poco menos de una cosa. Estamos hablando en el contexto en el que creció, en el que estaba Ana, vivía Ana. Entonces fue una mujer que sufrió bastante por el hecho de que no tenía hijos. Pero reiteramos, nuestro Señor Jesucristo le devolvió el valor que esa mujer había perdido a causa del pecado. En el versículo 3 nos dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Esto es muy importante y aliento a las jovencitas que alguna vez se van a casar o cuando consideren que estén en condiciones para contraer matrimonio, busquen a alguien que ame a Dios. No se vayan detrás de algún filisteo. Busquen a alguien de la iglesia que verdaderamente ame a Dios. Si quieren criar hijos piadosos, si quieren tener hijos que se sujeten y un matrimonio armonioso en donde reine la paz y el amor, busquen a un hombre que verdaderamente adore a Dios. Elcana realmente era un adorador. Lo que pasa es que como social y culturalmente estaba aceptada la bigamia, entonces ni corto ni perezoso, bueno, no le pareció mala idea también meterse dentro de esa corriente. En los versículos 4 y 5 vemos que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios en Silo, en el templo, él, como se sacrificaban animales y después había que comer esos animales, él le otorgaba una doble porción a Ana, a su esposa Ana, porque amaba más a Ana. O sea, a Penina y a los hijos de Penina les daba cierta porción, pero a Ana le daba una doble porción porque la amaba. Y esto, varones amados, esposos, ¿verdad? Yo sé que seguramente ustedes ya lo sabían, pero la manera en que ustedes van a infundir seguridad en sus esposas es demostrándoles amor. ¿Quieren una esposa segura que críe hijos o que forme hijos piadosos? Bueno, entonces ustedes aprendan a amar a sus esposas. Aquí la seguridad de la esposa depende muchísimo del amor que le demuestre el esposo. No depende de su cuenta de banco, no depende del trabajo que tenga, no depende de las joyas que le compre, no depende de una casa más grande, de un auto más lujoso. La seguridad de una esposa depende del amor que le demuestre su marido. Y ese amor debe ser demostrado con tanta frecuencia como sea posible, de manera que no haya dudas de que la mujer, de que aquel hombre realmente ama a su esposa. De ese modo, una vez que el hombre ha abrazado con amor a su esposa, entonces ella va a poder entregarse plenamente en el cuidado de los hijos y va a poder criar hijos piadosos. Ya no va a tener que sentir que tenga que pelear para atraer a su marido o tenga que competir por el amor de su marido, porque se va a sentir segura y va a tener la plena seguridad de poder dedicarse a sus hijos. Porque tenemos que entender, hermanos amados, toda mujer tiene como dos identidades. Y esto lo vemos desde el principio de la creación. Cuando la primera mujer fue creada, Dios le dio un nombre. ¿Cuál fue ese nombre? Varona. Varona será llamada, porque descendió del varón, o sea, salió del varón, en realidad. Y aquí tenemos el rol de la mujer como, el rol de ella como mujer, como esposa, como compañera, como ayuda idónea, como su igual. El hombre es varón, entonces la mujer es varón, es su igual, pero femenino. Pero después de la caída, Adán le va a dar otro nombre a su esposa y le puso por nombre Eva. Y Eva significa madre de todos los vivientes. Entonces vemos que estas dos identidades están en cada mujer. Por un lado, su esencia de mujer, su esencia de compañera, de esposa, pero también está su instinto maternal. Esta mujer, entonces, como está estas dos identidades en ella, si dedica demasiado tiempo a los hijos y descuida su matrimonio, pierde al marido. Pero si dedica demasiado tiempo al marido porque está compitiendo con su amor y quiere como retenerle y está siempre llena de celos y está como que no lo deja ningún segundo y descuida a sus hijos, pierde a los hijos. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener un equilibrio y que esa mujer se dedique plenamente a sus hijos, pero también a su marido?
Bueno, que el marido realmente infunda en ella esa seguridad de que ella no tiene que competir por su amor. Y esto fue lo que Elcana hacía. Porque, hermanos amados, aparte de todo, el mejor regalo que toda mujer puede recibir, aparte de la salvación y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, está la bendición de ser madre. Ese es un regalo extraordinario, es el mejor regalo después del Salvador que el Señor le puede dar a toda mujer. Y es Dios quien abre su vientre y permite que su vientre fructifique. Es Dios quien permite que esa mujer, ¿verdad?, tenga hijos y pueda regocijarse en la maternidad. Una madre verdaderamente piadosa no es alguien que considera a los niños como un estorbo o como un obstáculo a sus planes, a sus proyectos. No es una mujer que considera el hecho de estar embarazada como un truncamiento de su carrera. No es alguien que posterga ilimitadamente la venida de aquel niño porque cree que eso va a afectar su agenda. Una madre verdaderamente piadosa quiere hijos, anhela tener hijos como lo quería Ana, ¿verdad? Ana lloraba porque realmente anhelaba tener un hijo, pero no como un acto egoísta o por un acto de satisfacción personal para demostrar su feminidad o su maternidad o probar, ¿verdad?, que ella es mujer, sino porque sabía que a través de los hijos podía glorificar a Dios y que los hijos son una extensión de su misión en la vida. Madres, sus hijos son una extensión del propósito que Dios les ha dado a ustedes aquí en la tierra. Ellos van a continuar ese legado y van a continuar ese propósito. Y depende muchísimo de cómo ustedes cómo críen a esa criatura, cómo formen a esa criatura para que ellos al final se conviertan en personas de bien o se distorsionen en la sociedad. Entonces, vemos aquí que Ana realmente anhelaba tener hijos no por un capricho personal, sino por el deseo de glorificar a Dios, de poder extender su propósito y cumplir aquí en la tierra acabadamente lo que el Señor tenía para ella. En el versículo 8 nosotros vemos que Elcana, su marido, le dijo en una oportunidad, ¿verdad? Ya otra vez Penina le molestaba a Ana, porque Penina se gozaba en molestarle a Ana debido a que no podía concebir ella no podía tener hijos, entonces todo lo de ella le tentaba, ¿verdad? Y ella se enojaba y se amargaba y lloraba, se sentía mal, porque constantemente se sentía burlada por la otra, por la rival. Y entonces en una de esas ella estaba ya otra vez muy enojada porque Penina, bueno, se estaba burlando de ella. Y Elcana, su marido, le dice: Ana, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Hermanos amados, especialmente los varones y las mujeres también tienen que entender eso. Nosotros a veces somos un poco torpes, brutos en el trato con ustedes, pero no es porque seamos malos, es que no entendemos. A veces no entendemos cosas, no entendemos indirectas. Por ejemplo, cuando le preguntamos a nuestra esposa y ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y te dice, bien. Y para nosotros estuvo bien, ¿verdad? Estuvo perfecto, no hay ningún problema. Había sido que... Y qué bueno que a vos te fue bien, porque a mí sí me fue de feria, ¿verdad? Pero a ella le fue bien. Nosotros no entendemos. O cuando expresa un deseo, un anhelo, por ejemplo, que cómo me gustaría tomar helado, ¿verdad? O quiero comer asadito. Bueno, para nosotros es una expresión externa de un deseo, nada más. A veces puedo decir también, ¿cómo me gustaría hacer esto y lo otro? Pero es una expresión. En realidad, para la mente de ella es una orden que ya te dio. O sea, quiero tomar ese helado. Es una orden, o sea, anda a comprar porque es una orden. Pero nosotros no lo entendemos así. Y a veces somos un poco torpes en el trato aquí. Vemos claramente que Elcana no supo ser sensible a la necesidad de su esposa. Y le respondió, y hermano, se quemó solito acá. Él se condenó, pero metió la pata grande. O sea, si ustedes quieren hacer un experimento allí, ¿verdad? Bajo su propio riesgo, cuando su esposa está enojada y furiosa por algo que no le está saliendo, un proyecto, y está rabiada, vayan y díganle, ¿acaso no te soy yo mejor que eso que estás haciendo? Vayan y díganle a ver cómo salen, ¿verdad? Cómo termina esa historia. Intenten hablarle así a sus esposas. Bueno, Elcana lo hizo
metió la pata, hermanos, se condenó solito. Estas son aquellas oportunidades, ¿verdad?, en que uno desearía tener una máquina del tiempo y retroceder 10 minutos y volver a replantear lo que dijo, ¿verdad? A veces nos pasó eso a los varones. Dijimos algo y ya metimos la pata, ya dijimos mal, ya está. Ya no podemos retroceder el tiempo. Nos gustaría cambiar eso que dijimos, pero ya está. Bueno, él se condenó solito. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esa mujer que estaba enojada, estaba furiosa porque la otra le estaba ofendiendo, se estaba burlando de ella. Y esta es la respuesta de Elcana. Pero la respuesta de Ana todavía es más sorprendente. Eso sí es increíble, hermanos. Yo creo que ninguna mujer en el mundo alguna vez dio este tipo de respuesta. Por algo quedó registrado en la Biblia. Porque las mujeres normalmente no responden así. Versículo 9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Ya está. Le aplicó la ley del hielo. No le habló más. No le habló más. Ninguna mujer responde así, ¿verdad? No, eso fue único. No le habló más. Le habrá preguntado Elcana, ¿y te molestó algo que dije? No, nada. No, pero en serio, ¿te molesta algo? No. La ley del hielo, aquí le aplicó Ana. Es increíble. Pero Ana obviamente tenía muchas cosas que decir. ¿Sí? Ana tenía muchas cosas que decir. Solamente que no esperó a las 3 de la madrugada para levantarle al marido y decirle las cosas, ¿verdad? Como aquel que, ¿te pasa algo? No, nada. En todo el día no le pasó nada, pero a la noche, ¿sabes lo que me molesta? No. Ana no fue de esas mujeres. Ana sabía a dónde tenía que ir a hacer su reclamo. Ana sabía a dónde tenía que ir a descargar esa carga, ese peso que tenía en su corazón. Y nos dice que en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En lugar de ir a reclamarle al marido y decirle todas sus verdades, se fue y se lo dijo a Dios. Al único que en realidad lo podía entender. Recuerden ustedes, los varones no entendemos, hermano. Al único que lo podía entender, Dios, a él se fue y le presentó su caso. Y desparramó allí su alma, llorando. Esta mujer realmente hizo lo que tenía que hacer y acudió a quien tenía que acudir. Hizo lo correcto, fue a Dios y allí llorando largamente en una oración muy extensa, ella le presentó a Dios toda su aflicción, toda esa angustia que tenía en el pecho. En el versículo 11 dice que ella hizo votos, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando nosotros leemos así este pasaje parece que todo es muy light, ¿verdad? Muy relajado. En realidad, hermanos, esto ella lo dijo en medio de sollozos, de llanto. Algunas se sintieron así, con tanta rabia, con tanta... Y tanto dolor, ¿verdad? Tanto sufrimiento y que comenzaron a descargarse con todo contra Dios. ¿Les ha pasado esto? Bueno, esto era lo que estaba diciendo Ana. Si tan solo te dignares a mirarme. Era una mujer que estaba sufriendo. Y él le abrió su corazón, le contó lo que pasaba, le contó cómo se sentía durante horas, hermanos. Allí nos dice que mientras oraba largamente, el versículo 12, Elí estaba observando la boca de ella. Era una mujer que estaba desparramando su corazón. Ella entendió que la fuente de los hijos, la fuente de vida, es Dios mismo. Era Dios el único que podía tocar su vientre y transformar su historia. El único que podía cambiar y tocar su vientre y hacerla fructificar, hacerla tener hijos, era Dios. Por eso ya oraba incesantemente. Y ella se metió al templo entonces y comenzó a abrirle su corazón a Dios, porque ella sabía que es Dios quien entreteje a los niños en el vientre de su madre, como dice el Salmo 139. Es el único que puede crear hijos. Dios es quien planifica a los hijos. No existe tal cosa como hijos que no han sido planificados. Todos los niños que han venido al mundo han sido planificados. Quizás no por las personas, quizás no por la mamá ni por el papá, pero sí fueron planificados por Dios. Eso estaba en la agenda divina y esos niños vinieron porque Él así lo ha querido. Entonces, la pasión de esta mujer en oración finalmente lo llevó a recurrir a Dios en medio de su problema. Y le dice a Dios que si le daba un hijo, le iba a dedicar todos los días de su vida a Jehová. Hermanos amados, esta es la esencia de la maternidad. Los hijos no son de ustedes, no son de las madres, ni de los papás, ¿verdad? Los hijos son de Dios.
Y por lo tanto, una mujer piadosa va a devolver ese hijo a Dios, de donde vino realmente. Esa es la esencia de la maternidad. El versículo 13 nos dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios. Y algunos dicen que Ana por eso fue una mujer perfecta, ¿verdad? Su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Noten ustedes, tan mal, pero tan mal estaba el sacerdocio en tiempos de Elí, que el tipo no pudo distinguir entre una mujer que está orando y una que está bajo los efectos del alcohol. Estaba tan mal su sacerdocio que le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere ya tu vino. Y Ana le responde, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí ahí mute, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. Entonces, vemos aquí claramente en el versículo 15 que Ana fue y derramó su alma delante de Jehová. Ella no derramó su alma ante su esposo, porque su esposo no entiende, no tenía la respuesta. No derramó su alma ante Penina, quien siempre la estaba hostigando, tampoco ante los hijos de Penina. No derramó su alma a su amiga, su confidente, su íntima. Tampoco derramó su alma en Facebook, ¿verdad? No lo publicó en Facebook. Ni puso en su estado de WhatsApp lo que le estaba pasando. Ella fue y se lo contó a Dios. Ella hizo lo que tenía que hacer. Los versículos 17 y 18, esto es increíble. Le dice Elí, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Cómo estuvo Ana antes de la oración? Triste, atribulada, amargada y sin comer. Ahora ella come y ella está espléndida, ¿verdad? Y vuelve a su casa así. Esta es una oración de fe, hermanos. Cuando vayamos en oración a Dios por una petición, por algo que tanto anhelamos, y oramos y derramamos nuestra alma a Dios, no volvamos otra vez a casa o no volvamos a nuestras tareas como con el mismo ánimo con que estuvimos antes. Si confiamos realmente en Dios, Él ya escuchó nuestra oración, podemos volver tranquilos. Ya hemos descargado nuestra alma en oración, por lo tanto podemos salir de allí, de ese santuario, de ese lugar donde está el Señor, podemos salir descargados, libres, tranquilos. Dios tiene la respuesta. Ana fue una mujer de fe. Ana creyó en Dios, por eso pudo salir tranquila. Si bien es cierto, ella no sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios, pero pudo confiar en que su respuesta iba a ser la mejor. Entonces, ¿qué más podía hacer de todos modos ella? Ella no podía hacer más nada, ¿verdad? Ella no iba a permanecer frustrada, llorando y sufriendo toda su vida. Entonces, la fe verdadera no ora, oh Señor, aquí está mi problema, y luego vuelve amargado como entró en la oración, sino sale diferente. Ella entonces echó su carga sobre Dios y ahí se acabó todo. Se va, ella come, ya no está triste. Recordemos lo que nos dice 1 Pedro capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, una vez que hayamos presentado nuestra petición al Señor, podemos estar seguros que Él ha escuchado y Él va a responder en el sentido que Él sabe que tiene que hacerlo, y podemos estar tranquilos. Los versículos 19 al 20 dice, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron a su casa, y Elcana, Ana llegó a su casa y Elcana se llevó a ella, ¿verdad? Y Jehová se acordó de ella. Y el Señor permitió que esta mujer tuviese un hijo. El Señor formó en su vientre a un bebé. El Señor escuchó la oración de esta mujer. Y escuchó en el sentido que ella pidió. ¿Por qué escuchó el Señor la oración de Ana? Porque ella oró, hermanos. Porque ella fue y le habló a Dios. Dios no te va a escuchar si no oras, Dios no te va a escuchar si no hablas con Él. Y vemos que aquí Samuel surge en uno de los periodos más perversos y degenerados de Israel, en un tiempo de mucha injusticia, y sin embargo él llegó a convertirse en el profeta más grande de la historia, más grande del Antiguo Testamento por lo menos, ¿verdad? Uno puede decir, ¿y qué con Elías y qué con Eliseo, verdad? Que hicieron grandes prodigios y milagros, es cierto, ellos también fueron grandes profetas, pero ninguno que escuchó tanto a Dios y que habló tanto con Dios como Samuel. De hecho, su nombre hace honor a eso. Su nombre es el que escucha a Dios o aquel que a Dios escucha.
Samuel viene de Shemuel, Shemu, que significa oír, y él es Dios. Entonces, oír Dios. Ana le puso ese nombre desde su contexto. Ana le puso ese nombre porque dijo, Dios me ha escuchado. Pero para Samuel se aplica el que escucha a Dios. Ese es Samuel, un hombre que después se va a entregar completamente a Dios, un hombre que conocía de manera especial a Dios y que de su linaje, gracias a su función, va a subir al reinado uno de los reyes más grandes que conoció Israel, que fue David, y de ese linaje vino el otro rey, ¿verdad?, todavía mayor, nuestro Señor Jesucristo. Ese fue Samuel. ¿Pero por qué llegó a convertirse en lo que fue finalmente? Porque tuvo una mamá que se ocupó de él. Tuvo una mamá que se ocupó de él. La mano que mece la cuna, recordemos, es la mano que gobierna el mundo. Y esta mamá tuvo cuidado con Samuel. Versículos 21 y 22 dice que después que subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Noten ustedes, Ana no subió, no era un viaje muy largo, eran como 200 kilómetros, este viaje se podía hacer entre 2 a 3 semanas máximo. Ellos iban a permanecer allí una semana en Silo, donde estaba el templo, y luego volverían, un viaje más o menos de 1 mes y medio, les llevaría todo ese proceso. Pero ella no quiso perder un solo minuto de tiempo para estar con Samuel. O sea, ella no quiso perder ni una sola oportunidad. Quería compartir el mayor tiempo posible con su hijo, instruirlo, prepararlo para aquello en lo que se iba a convertir finalmente Samuel. Y aquí dice en el versículo 22 que cuando será destetado Samuel, ella lo llevaría y lo presentaría delante de Jehová para que se quede allí para siempre. ¿Qué mujer no anhela que su hijo quede para siempre en presencia de Jehová, hermanos? ¿Qué mujer no anhela, qué mamá no anhela que su hijo permanezca para siempre en la presencia del Señor? Que venga en la iglesia, que esté en la iglesia, que sirva en la iglesia, que allí conozca sus amistades, que allí conozca hasta su pareja y allí se case y forme hijos que continúen en la iglesia. ¿Qué mujer no anhela eso para su familia? Bueno, Ana lo logró. ¿Y por qué lo logró? Porque tuvo cuidado de su hijo. Ana supo cuidar de su hijo y estuvo pendiente de él en todo tiempo. Versículo 23 nos dice que Elcana, su marido, le respondió. Hermanos amados, esta es la respuesta correcta, varones. Esta es la forma en que responde un hombre perfecto. Haz lo que bien te parezca. ¿Sí? O sea, mi amor, me quiero comprar un zapato nuevo. Haz lo que bien te parezca, ¿verdad? Necesito un perfume. Nunca se cansan de tener perfume las mujeres. Yo no sé, porque tienen 10, una docena allí, pero necesitan más perfume. Haz lo que bien te parezca. ¿Sí? Entonces le respondió en la forma correcta. Por fin Elcana aprendió a comprenderle a su mujer. ¿Cómo le respondió la primera vez? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, vámonos, calmate, ¿no? Pero ahora le dice, haz lo que bien te parezca, mi amor. A veces aprendió, a veces las presiones de la mujer, ¿verdad?, surten efecto. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo. Por cierto que esto de destetar, el destete que se refiere aquí no es precisamente al amamantamiento biológico. ¿Por cuánto tiempo se le amamanta a una criatura? Normalmente 2, 3 años. En algunos casos extremos 5. Conocí a algunos que fueron amamantados hasta los 5 años, pero eso ya es extremo, ¿verdad? Pero el amamantamiento al que aquí se refiere no era el amamantamiento biológico. Tampoco le iba a llevar a una criatura de 2 años a Elí. Elí no tenía una guardería. El destete al que se refiere es al destete psicológico, educativo, al destete formativo, que normalmente se daba a la edad de 7 años en los niños judíos. De hecho, hasta ahora. Es decir, el niño judío, el niño israelita, está bajo la tutela y el cuidado y la instrucción de su madre hasta los 7 años. A partir de los 7 años, la instrucción pasa al papá, que va a instruirle en algún oficio.
Y a los 13 años, después de su bar mitzvah, la educación continúa ya en la sinagoga. Entonces vemos cómo toda la comunidad judía contribuye en la educación del niño. Pero en esos primeros 7 años, ¿a cargo de quién está el niño? De la mamá. Y hermanos amados, expertos en pedagogía han demostrado y han afirmado que en los primeros 7 años de vida de una criatura se ha formado el 85% de su personalidad. El 85% de su carácter se forma en esos, los de psicología seguramente me quieren matar porque estoy mezclando los términos de carácter y personalidad, ¿verdad? Pero el 85% de lo que va a ser esa persona, esa personita cuando sea grande, se formó cuando tenía en sus primeros 7 años. Y el resto, de ese 15%, nosotros vamos a pelear el resto de su vida, ¿verdad? Ya sea para formar o deformar su carácter o su personalidad. Pero en esos primeros 7 años se formó la personalidad de aquel niño. ¿Quién estuvo a cargo de la vida de Samuel en esos primeros 7 años de vida? La mamá. La mamá. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el otro era un bígamo y Elí ni quiere decir. Elí fue un personaje. Elí tenía 2 joyitas, Ofni y Finés, que eran terribles. Estos hombres no solamente atracaban a los que llevaban sus ofrendas. Imagínense, usted está viniendo con una ofrenda. ¿Cuánto trajiste? No, eso es muy poco, trae más. Le apretaban a los que traían las ofrendas al templo. Y aparte de eso, violaban a las mujeres que se quedaban dormidas allí. Eran terribles, hasta que el Señor finalmente trajo juicio y mató a ambos. En el mismo día se van y le cuentan a Elí que sus hijos habían muerto y él, como era muy gordo y se sentaba en una silla muy grande, se cayó de cabezas y se desnucó. Los 3 fueron ejecutados en el mismo día. Esto a causa del pecado de un sacerdocio totalmente contaminado, errado. Sin embargo, Samuel vino y marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá que se ocupó de él en esos primeros 7 años y formó su personalidad y lo convirtió en lo que tenía que ser. Esos 7 años fueron determinantes, hermanos amados, para que Samuel se convirtiera en aquel gran sacerdote y gran juez de la nación de Israel. Qué escena más extraordinaria. En los versículos 26 y 27 nos dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Esto es también extraordinario. Noten ustedes, hermanos, esta mujer no buscó que su hijo se convirtiera en una persona famosa, en una persona rica, en una persona con una carrera prominente. Ella no buscó nada de eso. No buscó tampoco que ese niño se convirtiera en alguien importante para que ella se jacte de él o para que lo pudiera sostener cuando ella sea viejita. No, ella lo dedicó a Jehová. Ella sabía que tenía que entregarle a Dios porque ese hijo era de Dios. Entonces ella no se preocupó por vivir a través de su hijo, que tenga una carrera, ¿no? Que tiene que estudiar, que tiene que formarse. Su prioridad fue su vida espiritual. Hermanos amados, muchas madres hoy en día están muy preocupadas por los estudios, por las clases de sus hijos, ¿verdad? Que tienen que hacer trabajo práctico y le dedican mucho tiempo a eso, que tenés que hacer esto y lo otro y tenés que estudiar y prepararte, pero a ese niño no le enseñan siquiera a memorizarse un versículo bíblico. O sea, el 99% del tiempo están encima de ellos para que tengan buenas calificaciones, pero no se dedican a permanecer un tiempo con ellos para reflexionar acerca de lo que aprendieron en la escuela dominical. Y en cambio, eso es lo clave. Hermanos amados, no me malinterpreten. Por supuesto que es importante instruir a los niños para que tengan buenas notas y sean responsables en la escuela. Hay que prepararles, hay que enseñarles responsabilidad. Sin embargo, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo si finalmente pierde su alma? Esa persona puede ser un brillante profesional, puede ser un genio en alguna área del conocimiento, pero si no tiene a Dios, entonces es un simple miserable. Lo más grande y lo más maravilloso que una madre le puede dar a sus hijos es instruirlo en los caminos del Señor. Y eso fue lo que hizo Ana. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿De qué le servirá cuando ya de adulto ese niño tenga éxito y reconocimiento si viven alejados de él? Ana entendió que lo más importante para ese niño era instruirlo. Lo más importante era prepararlo para Dios, no para ella, no para el mundo, no para sus padres, no para la familia, no para alardear de él, sino para que crezca en la presencia de Dios.
Sin embargo, Ana nunca dejó su responsabilidad de madre. Ella llevó a este niño al templo y lo presentó allí junto con Elí, pero nos dice también el texto bíblico que ella cada año se iba y lo visitaba. ¿Y saben qué? Le llevaba un efod de lino. Lo estaba preparando para ser un sacerdote. Estaba preparando a ese niño para ser un hombre de Dios. Y le preparaba un efod chiquitito, ¿verdad? O sea, como un disfraz para ser un mini sacerdote. Y eso lo hacía todos los años. Y este niño estaba creciendo y esta madre estaba preparando para lo que iba a ser este niño. Esa madre marcó el futuro de esta pequeña criatura. Samuel fue lo que fue, no por sus méritos, no porque fuera un tipo genio, porque Dios le tocó una varita desde el cielo, sino porque tuvo una madre que se ocupó de él, una madre que verdaderamente lo amó y que nunca dejó de cumplir con su rol materno. Hermanos amados, una madre nunca deja de ser madre. Nunca. Una madre nunca deja de ser madre. No importa cuán grandes sean los hijos. Yo me imagino que Ana todavía le seguía haciendo un efod de lino a Samuel cuando ya era grande. Noten lo que dice en el capítulo 2, versículo 19. Le hacía a esta madre una túnica pequeña, le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio. Y Samuel, reiteramos, no fue instruido por Elí. Estuvo él en el templo, pero ese hombre no podía enseñarle nada. Su papá también tenía muy poco que enseñarle. Su papá también había tenido un sacerdocio errado, había fracasado en su sacerdocio. Pero esta mamá sí instruyó a su hijo en los caminos del Señor. Samuel cambió la historia para la humanidad, hermanos amados, porque él finalmente ungió a David y de David vino el Salvador, pero lo hizo porque detrás estuvo una mano amorosa que lo cuidó, que lo crió y que lo formó. Hermanos amados, vean en lo que se convirtió Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y este es mi deseo también para los hijos y las hijas de cada uno de ustedes, madres amadas de esta congregación. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel fue acepto delante de Dios y delante de los hombres. A cada mujer de esta iglesia, hermana querida, Dios te escucha. Dios conoce las lágrimas por ese niño o por ese adolescente, por ese joven. Dios conoce tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que anhelas para ellos, que es lo mejor. Dios escucha tu oración. Si Dios escucha a Ana, te escucha a vos. Quizás pensás y tenés temor de qué va a pasar con mi hijo mañana. ¿Será que va a permanecer firme en los caminos del Señor? No me gusta su junta, no me gusta con quién se está yendo, no me gusta lo que está haciendo. Pero tened por seguro, los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios y nadie, ni nada, los va a arrebatar de las manos del Creador. Le pertenecen a Él, son de Él. Seguí orando por ese niño, por esa niña, por ese joven, por ese adolescente. Derrama tu corazón ante aquel único que se puede interesar por vos, por tu problema y por tu maternidad. Para aquellas madres o mujeres que tienen ese instinto maternal, anhelan tener un hijo, oren. Dios responde. Si Dios respondió a Ana, te va a responder a vos. Y te va a dar ese hijo de la promesa para vos. Orá. Para Dios nada imposible. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus lágrimas. Seguí orando. Que Dios bendiga a todas las madres de esta iglesia. Y quiero pedirle a las madres, a las que pueden, por favor, que se pongan de pie. Queremos bendecir sus vidas. Quiero orar por ustedes. Queremos orar por ustedes en esta mañana. Todas las mamás. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestras madres, a las que tú les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio. Padre,
que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición que tienen. Mira a cada madre que está esperando un hijo. Fortalece su fe. Dale valentía en tiempos de miedo, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia. Comprensión en tiempos de incertidumbre. Dales esperanza en tiempos de problemas. Bendice a las madres a quienes les has dado el privilegio y la responsabilidad de ser formadoras de un niño o de una niña. Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de Ana, el ejemplo que hemos aprendido en esta mañana. Te pedimos por aquellas madres que han perdido hijos, que están enfermos o que están separados de su familia, aquellos que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales tu amor, tu misericordia, dales fortaleza, dales serenidad en este tiempo. Padre amado, te entregamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.